Hola, esta es la sesión 7 del taller de técnicas de decoupage. En esta clase lo que vamos a hacer es un pequeño proyecto navideño con servilletas. En este caso la servilleta sí que la vamos a poner troceada, no como habíamos hecho en nuestros primeros trabajos, tanto en el plato como en la caja, que iba la servilleta puesta entera en una superficie. En este caso vamos a dividirla y la vamos a aplicar sobre cartón para hacer unos pequeños adornos navideños. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar un poco generoso el trozo de servilleta que voy a utilizar. En este caso tengo unas servilletas que hacen juego y voy a hacer dos cajas. Bueno, pues vamos a quitarle los dos papeles, como siempre, que trae de fondo blanco, y nos quedamos puramente con la capa de color. Y como os había comentado ya en la vez anterior que trabajamos con servilletas, importante aplicarla sobre un fondo claro. En este caso vamos a utilizar el blanco para potenciar el dibujo. Vamos a usar el blanco, aparte de porque nos interese, porque sí, porque tenemos las barbas blancas que si no nos cogerían otro tono. Para darle la forma podríamos desmecharla directamente con la mano, o podemos bien con un poco de agua ir facilitando el corte, que queda como más fino. Vamos a dejar puramente lo que es el gnomo, ir siempre vigilando que no nos rompa más de la cuenta, pero bueno, la servilleta húmeda rompe muy fácilmente por donde está mojada, entonces bueno, normalmente no nos va a dar problema. Ahí van a ir una escena y la otra. Calculo más o menos lo que ocupa la servilleta y esa zona la voy a esponjar con pintura blanca al agua. Cojo una esponja, cargo, hago como una muñequilla, descargo, empiezo siempre en la zona central, de donde voy a poner la servilleta, que es la zona que me interesa más blanca. La pintura que no esté muy aguada, máximo en este caso que estamos trabajando con cartón. Bueno, y empezamos en el centro, de manera que hacia los laterales nos quede como difuminado el blanco, que nos haga como un efecto casi de un nevado, que es más fácil después de integrar. Entonces lo gordo siempre en el centro, y hacia afuera vamos cada vez calcando menos, de manera que el blanco se vaya como perdiendo. Comprobamos sin apoyar la servilleta entera que nos tapa la zona. Necesito agrandar un poco por aquí la zona del pompón. Entonces voy a abrir un poquito más aquí, y aquí a la altura del farol también necesito un poco más de blanco. Si nos pasamos tampoco vais a ver que luego voy a meterle más pinturas. Bueno, vuelvo a comprobar. Vale, suficiente. Esta para este es suficiente. Y ahora nos vamos con la otra escena. Sobre el cartón la pintura seca enseguida, pero tenemos que comprobar que esté bien seca antes de proceder a pegar, porque si no nos atravesaría la pintura la servilleta y nos dejaría manchas blancas en la cara vista. Igual que pegamos el otro día el papel de arroz sobre las velas, vamos a pegar las servilletas
sobre esta superficie. Voy a utilizar medium de decoupage y voy del centro hacia afuera. Aquí sí que es verdad que tengo que tener mucho más cuidado que en las velas. Si recordáis, con el papel de arroz os dije que podíais repasar sin problema. Bueno, en el caso de la servilleta es más delicada. En el momento que se humedece, bueno, rompe con facilidad, así que vamos a intentar retocar lo menos posible, que nos quede lo más estirada posible de una pasada. Para ello es importante que lleve bastante cola el pincel para que atraviese el papel de la servilleta. Es interesante si puede ser un pincel plano, porque vamos aplastando bien siempre del centro hacia afuera. Y si se nos forma alguna arruga, vamos a intentar disimularlas en la medida de lo posible. De todas maneras, como no podemos hacer mucha intervención, lo que os digo, por culpa de que rompe la servilleta, habrá que tirar con la arruga donde se cree. No es como el papel de arroz, que podemos ir dirigiendo nosotros. Tampoco podemos tocar la servilleta mientras está húmeda, porque rompe con cierta facilidad. Así que, bueno, si con el propio pincel, a la hora de ir echando al medium, somos capaces de dirigir la arruga donde nos interesa, perfecto. En caso contrario, hay que aguantar la arruga donde toque. Bueno, pues esta está, y vamos con la otra. Exactamente igual. Importante lo de empezar en el centro para ir repartiendo las arrugas lo más posible. Voy estirando con mucho cuidado de que no rompa. Aplicamos una segunda mano. Ahora ya está bien pegada, no corremos riesgos. Así que vamos a endurecer bien esta servilleta. Bueno, y el siguiente paso hoy va a ser integrar un poquito este papel, de manera que nos quede una estampa bonita. Bueno, para integrar un poco la servilleta en el fondo, lo que he hecho ha sido preparar aquí un surtido de colores que me parece que son los que puedo necesitar. Echar un poquito de azul, que creo que no voy a necesitar, pero es que no me puedo parar en el momento. Todos ellos los podríamos sacar a partir de unos básicos, con un blanco, un rojo, un azul, un amarillo y un negro. Podemos ir mezclando de manera que demos con todas estas gamas, pero bueno, yo tengo los colores, voy a prepararlos. Una vez que los tengo aquí preparados, empiezo a integrar. Lo primero que voy a hacer va a ser intentar buscar el tono que tiene la servilleta en el fondo. Esta gama, que es así como un topo claro. Voy a comprobar la mezcla de un blanco con un marrón que me da. Bueno, necesita dorarse un poquito, pero quizá no tanto. Así que es ir jugando con los tonos. Bueno, la gama viene siendo un poco esta, con una gotita a lo mejor de negro para que agrise un poco. Bueno, ahí quizá está bastante lograda la gama. Vamos a venir aquí y comprobarla. Un poquito más oscura. No se trata tampoco de que sea exactamente igual, ¿eh? Mirad, con que consigamos integrar un poco el papel con el fondo nos es suficiente. Y es cuestión de manchar un poquito. No tiene por qué tener ni siquiera esa gama. Un poquito más clara también nos puede interesar. Y nos vamos a salir de lo que sería el papel que tiene la servilleta, que además hace como una trama que nosotros no vamos a hacer. O sea que lo que necesitamos es que no llame la atención. Y nos vamos saliendo hacia el tono del cartón.
De esa manera tapamos el blanco que nos hemos pasado y jugamos un poco con esas gamas. A ver. Ahí estamos. Un poco más grisácea en algunas zonas, pero como no quiero un acabado muy... quizás un poquito más grisáceo en algunas zonas, más sonrojado en otras, lo que quiero es darle un efecto un poco desigual. Incluso voy a jugar con un poco de amarillo para darle un poco de viveza por alguna zona. Lo que tenemos es que desdibujar un poco lo que es el grosor de la servilleta, la junta entre la servilleta y la caja. Si hay alguna zona donde esté muy gruesa porque la servilleta se haya quedado un poco acumulada, lo que hay que hacer es lijarla previamente. Bueno, y ahí voy al tono de la caja un poco manchadito. Se trata de que quede un poco desdibujado todo. Bueno, la parte de abajo va a llevar nieve, con lo cual no tenemos problema. Bien, venimos a este tono otra vez. Vale, la gama es esa, pero un poco más clara. Voy a coger un poquito de blanco y voy a ir desdibujando toda la junta del papel. Si tiene mezclas de varios colores, siempre se va a desdibujar mejor que si intentamos hacer un color uniforme. O sea, si venimos aquí con un color y pincelamos, ahí nos es prácticamente imposible desdibujar el fondo de la servilleta. Hay que intentar jugar con los tonos, saliéndonos de ahí, pero jugando un poco. Aquí, por ejemplo, voy a amarillarlo un poco a propósito, para que tenga otra gama. Lo mezclo un poco con marrón y con negro, para que me dé una gama un poquito más cálida. Y me voy a meter un poquito en este huequito que tiene aquí la servilleta, que tiene esos tonos, para desdibujar un poco todo ello. Voy a jugar un poquito aquí más con la claridad, para que no nos quede muy sobrio todo. Ahí. Bueno, voy a aprovechar y voy a echar también una gotita aquí. Y siempre con el pincel lo vamos integrando. Puede ser con una esponja también si nos gusta más, o incluso con un pincel de cerdadura, como puede ser un pincel de estarcido o un pincel plano, vamos a poder ir más clarito esto. A ver. Después, eso mismo, aquí tengo un tono un poco más rojizo. Voy a salirme ahí con este tono un poco más rojizo de ese claro, porque me dé un poco más de viveza. Vale. Vamos limpiando el pincel cada poco. Esta zona es más grisácea. Con pinturas, después de que tenemos los tonos que nos interesen, nos vamos con las pinturas un poco aguadas.
El problema lo tenemos con que esto es cartón, entonces no podemos aguar mucho para no mojar el cartón, pero un poquito de humedad nos va a integrar y hacer los perfiles, nos va a permitir hacer los perfiles como más... Tengo mucho negro, me está oscureciendo mucho el color. Veis que aquí he dado como con el color del cartón bastante bien, entonces voy a integrar esos dos. Ahí. A ver, aquí voy a salirme un poco. Bien. Y con la pintura un poco aguadita tiño un poco aquí. Se nos nota bastante la servilleta, así que ahí le voy a dar un poquito más de intensidad y mancharla un poquito para que se pierda. Lo que os digo, si hay manchas de varios colores se pierde más la junta de la servilleta. Bien, y luego la parte de abajo lleva mucha nieve, con lo cual vamos a jugar con el blanco, que sí que en la próxima sesión lo que voy a hacer es darle un poco de volumen a esta nieve con un poco de pintura efecto nieve, bien de la que ya se compra así, pero también podemos hacer un poco de pintura texturada con bicarbonato y aplicarle un poco de esa pintura. Veis que lo doy de forma un poco así grosera, un poco gordita, para que tenga ya un poco de textura, aunque ya os digo que luego voy a potenciarla más. Y esta base va a estar con nieve. Una vez que seque, comprobaremos si hay que planchar un poquito la servilleta, como os había comentado, para bajarla un poquito, o si hay que lijarla o desgastarla en algún lado. Bueno, pues esto mismo es lo que voy a hacer en la otra caja. Se han quedado integradas las servilletas en las tapas de estas cajas. Las vamos a dejar secar hasta la siguiente sesión. Ya decidimos si hay que menguar o planchar en alguna zona para bajar, o si hay que retocar algo, y ya les vamos a dar remate en la siguiente sesión. A lo largo de la semana en el foro me podéis ir dejando todas las dudas que os surjan, como siempre os digo, tanto sobre estos trabajos como sobre cualquiera que vosotros tengáis previsto realizar, y si no, el jueves en clase ya vamos sanando dudas. Hasta el próximo día, un saludo.